Hola, buenas. En el vídeo, mi nombre es José Luis García, soy redactor de enbolsa.net y analista independiente, y en el vídeo análisis de hoy vamos a hacer un estudio sobre la amplitud de mercado en los índices americanos del Nasdaq y del NYSE. Hay que recordar que la amplitud de mercado gana mayor peso cuanto mayor sea el número de componentes que conforman un índice director, el índice director que vamos a analizar. De ahí que hayamos elegido el NYSE, que tiene aproximadamente unas 3.600 compañías, y el Nasdaq Composite, que también tiene en torno a unas 3.800 compañías dentro de cada índice. Por lo tanto, los datos que saquemos o las conclusiones que saquemos tanto de uno como de otro serán suficientemente convincentes como para que tengamos una opinión definida sobre la amplitud de mercado en Estados Unidos. Bien, lo primero que tenemos que hacer es separar un poco las dos partes del gráfico que vamos a someter a estudio. Tenemos por un lado aquí el análisis del Nasdaq, es lo que vamos a realizar, y por el otro lado vamos a ver el análisis del NYSE, del New York Stock Exchange, el otro índice americano. Bien, en primer lugar, la parte que definimos como análisis del Nasdaq, podemos ver que en la parte alta disponemos de un indicador, que es un indicador que nos va mostrando las divergencias que se van produciendo en la zona de techo del índice. Y aquí también, como ven en el NYSE, también tenemos este indicador. El indicador consta de dos partes, una parte de color roja que nos va a indicar la alerta de la divergencia, durante todo el tiempo la divergencia se está produciendo, y cuando aparece una barra azul es que además de haber una divergencia, pues se activa una señal de giro a la baja en el techo de mercado, ¿no? Bueno, además de esto tenemos en la gráfica del NYSE tenemos que el precio aparece coloreado en azul, en rojo o en negro. Bien, cuando tenemos el gráfico del Nasdaq, cuando lo tenemos las velas en color azul, quiere decir que nos encontramos en una secuencia alcista en la cual la mayoría de los datos de amplitud de mercado son favorables a la continuación de tendencia. Sin embargo, cuando tenemos que el color pasa a negro, lo que estamos es ante una zona neutral, es decir, los indicadores de amplitud de mercado puede que se estén girando algunos, unos más, otros menos, de manera que el mercado pues, nos alerta de que es posible que pudiera haber un giro a la baja. Y luego cuando tenemos la zona roja, nos está avisando a las claras de que el mercado se está complicando, o que la situación desde el punto de vista de la amplitud de mercado se está complicando más de la cuenta. Bien, pues para realizar estos cálculos tenemos en cuenta hasta 6 indicadores de amplitud de mercado, entre los que se encuentran, por ejemplo, indicadores como el Macmillan Oscillator, el Macmillan Summation, los nuevos máximos y nuevos mínimos de 52 sesiones. Tenemos también la línea de avance-descenso, la línea de avance-descenso oscilator, o los volúmenes empleados en la subida, o en la subida, y los volúmenes empleados para las acciones que suben y el volumen empleado para las acciones que bajan. De manera que cuando la mayoría de estos indicadores se revierta a negativo, el color será rojo. Por último, en la parte baja lo que tenemos simplemente es, en histograma azul, obtenemos el Summation, aquí lo pueden ver, y sus movimientos de giro, y en color rojo lo que disponemos es del Macmillan Oscillator. De manera que lo que nosotros tratamos de averiguar es las formaciones de techo, dónde se están realizando las formaciones de techo. Para ayudarnos también a este estudio, observaremos esta curva de color negro que les he colocado en el gráfico, que esa curva de color negro lo que nos muestra básicamente es el volumen empleado en la subida. De manera que cuando veamos que el volumen empleado en la subida comienza a desgastarse, fíjense, observen como aquí el volumen comienza a descender, el volumen de la subida, mientras que el precio todavía sigue ascendiendo. Lo mismo ocurre en este caso, observen cómo el precio se mantiene en horizontal, mientras que el volumen aparece claramente descendente en su serie de máximos. Bien, pues en la situación actual en la que se encuentra el Nasdaq, observen cómo llevamos desde principios de noviembre con un movimiento alcista en la curva de precios. Sin embargo, el volumen empleado en la subida está siendo decreciente. ¿De acuerdo?
Bien, por lo tanto, tenemos que considerar que cuando nos acercamos a un techo de mercado van a ocurrir las siguientes causas. Vamos a ver, en primer lugar, observaremos cómo aparecen las divergencias. En esta zona vamos a ver cómo se activa nuestro indicador rojo. A su vez, veremos cómo el volumen comenzará a ser decreciente en esa zona de techo, el volumen en la subida. Veremos cómo el Maclellan Summation gira a la baja, como pueden observar aquí. Y por último, el Maclellan Oscillator se coloca por debajo de cero. A su vez, veremos cómo las barras de la curva de precio del Nasdaq tornarán a color rojo. Color rojo, divergencias en techo, volumen alcista decreciente, giro en el Maclellan Summation y cruce a la baja en el Maclellan Oscillator. Una vez que hemos definido claramente el concepto que vamos a trabajar, pasaremos a explicar la situación actual. En la situación actual tenemos ya activado la divergencia, el volumen decreciente, y en el Nasdaq nos encontramos con barras negras, por lo tanto, situación neutral. Quiere decir que algunos de los indicadores de amplitud están fallando actualmente. Observen cómo ya tenemos un aplanamiento del Summation, no podemos decir que se haya comenzado a girar a la baja, y por último también podemos ver claramente cómo el Maclellan ha entrado por debajo de cero circunstancialmente. Con lo cual tenemos un importante número de factores que nos indican que el movimiento al alza podría estar debilitándose en el caso del Nasdaq. Si nos vamos y realizamos el mismo estudio en el NYSE, observamos como ya tenemos el indicador de divergencias activándose, al igual que ocurrió aquí en este techo, o al igual que ocurrió en este techo. Tenemos que el precio continúa subiendo mientras que el volumen sigue siendo decreciente, por lo tanto una debilidad clara en el volumen empleado en el movimiento ascendente de precios. Observamos cómo el Summation con su histograma en color azul permanece, sigue siendo creciente, quizás aplanándose pero creciendo, por lo tanto no tenemos alerta de giro a la baja, y además tenemos que el Maclellan Oscillator se mantiene en positivo y por encima de cero, como pueden observar aquí. Les voy a marcar el Maclellan en esta zona para que lo vean. Observen cómo el Maclellan Oscillator está por encima de cero. O sea que tenemos como factores negativos, tenemos el volumen decreciente en la subida y el concepto de divergencia activándose, pero sin embargo el color de nuestra curva de precios que define el sumando de hasta 6 indicadores de amplitud sigue siendo azul, por lo tanto siguen siendo optimistas. Para que se produzca un giro de mercado es necesario que ese giro se produzca de manera unánime en el Nasdaq y en el NYSE. Por lo tanto, ya tenemos activadas las divergencias y los volúmenes bajistas tanto en el Nasdaq como en el NYSE. Ahora lo que nos quedaría es que el color de la vela girara rojo, se produjera un giro a la baja del Maclellan Summation, en este caso también giro a la baja del Maclellan Summation, y los dos indicadores Maclellan se colocaran por debajo de cero. Por lo tanto, ahí tendríamos una activación de señal de techo en el mercado americano conforme a la amplitud. Bien, esto ha sido todo por hoy en el videoanálisis de amplitud de mercado y espero que les haya gustado, y con cualquier duda recuerden que solo tienen que mandar un mail a análisis@enbolsa.net y estaremos encantados en atenderles. Un saludo y hasta el siguiente videoanálisis.